Muy buenas noches a todos, espero que anden súper bien. Estamos en una noche de domingo, vamos a analizar la ronda número 9 y 10 del campeonato uruguayo. La número 10 que acaba de terminar hace segundos nomás. Yo más o menos calculé cuándo podían terminar las partidas. Dije, ya hago dos rondas a la vez y es mucho más divertido ver todas estas partidas. Van a ser 12 partidas, así que bueno, agárrense los cinturones, muchachos, porque vamos a empezar. Así que bueno, espero ver movidito ese chat. Como dije la vez pasada, estoy súper interesado en saber su opinión al respecto de cuál les parece hasta el momento la mejor partida o la mejor producción, la mejor victoria. ¿Sí? Acuérdense que en el canal de YouTube están todas las rondas analizadas, por supuesto que aquí también lo pueden ver. Pero bueno, váyanse por allá, por el canal de Nau64 en YouTube y denle un like, escuchen ahí los comentarios y elijan su partida que me interesa, porque ahí ustedes pueden dejar sus comentarios. Bueno, señores, les digo, vamos a analizar primero la ronda número 9, que tuvo un triunfo de Nahuel Díaz de piezas negras contra Nicolás López. Luis Rodi ganó de piezas negras ante Bernardo Rosselli. Con esto Rodi hace una performance tremenda, ¿no? Porque había empezado muy mal, si mal no recuerdo, con 3 derrotas y de repente sumó 4 y medio, ahora 5 y medio, ¿verdad? Luego de ese resultado, Diego Carbón, el maestro FIDE, le ganó a Enzo Palacio, al Benjamín del torneo, quizás por edad y quizás también por el ranking. Claudio Coppola, el maestro internacional, le ganó a Sebastián Granara y hicieron tabla Hoffman con Carvalho, ya vamos a hablar al respecto. Y Facundo Vázquez venció de piezas negras a Leonardo Vaz. Esas son las partidas que vamos a analizar en principio en esta primera tanda, donde está la ronda número 9, como decía anteriormente. Vamos a empezar, por supuesto, con la partida quizás más interesante, ¿no? Donde enfrentaba al líder Bernardo Rosselli contra el ascendente de Luis Rodi, ascendente en el sentido de que venía con viento en popa, como decimos nosotros. Vamos a empezar esa partida que comenzó con un peón de dama, se transformó en un gambito de dama rechazado, y las blancas inmediatamente deciden jugarse por D utilizando la conocida variante del cambio, ¿verdad? Tras C por D, alfil G5, creando la amenaza alfil por F6, las negras lo defienden con C6 y las blancas juegan E3. Aquí a algunos jugadores les gusta jugar dama C2 para cubrir justamente la casilla F5 del alfil. Es otra idea también. Con E3 las negras tienen la oportunidad de jugar alfil F5, pero tras dama F3 y la retirada de esa pieza se va a comer en F6 y se van a dejar peones doblados tarde o temprano, ¿no? Van a quedar los peones en F6 y F7. Es una especie de compensación. Les recomiendo buscar una partida de Vladimir Krami, que gana en muy buena forma con esa variante. Bueno, tras esto las negras eligen alfil D6, no eligen alfil F5, y alfil D6 ya algo se nota raro, ¿no? Porque la jugada principal acá es alfil E7, entrando en las líneas convencionales del gambito de dama variante del cambio, ¿no? Donde las blancas utilizan la idea de alfil D3 para cubrir ahora sí F5, luego colocan su dama en C2 y después deciden si van a jugar con caballo F3 y enrocar corto, o con caballo G2 y enrocar largo, ¿no? Tienen ahí un par de planes con ideas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, alfil D6 por parte de las negras, las blancas sacaron el alfil, parece súper normal, enroque, dama C2, crea la amenaza del alfil por H7, las negras se defienden atacando al alfil, el cual se retira manteniendo la clavada en H4, torre 8, caballo G2, y acá ya las blancas utilizan el conocido ataque alequine, ¿no? También algunos lo conocen como variante Botvinnik, pero me parece, si no estoy mal errando, la idea inicial por primera vez fue el del cuarto campeón del mundo, el doctor Alexander Alekhine, o Aliojin como le dicen en España. Bueno, acá las negras salen de lo tradicional, juegan a 5, ¿verdad? Acá normalmente se utiliza la idea de caballo BD7, caballo F8 y caballo E6. En este caso, como movieron el peón a H6,
este caballo G6 no estaría funcionando, si no sería la mejor idea, ¿verdad? Para que el alfil recule hacia la casilla G3. A5 es una jugada muy interesante, plantea la idea de que, como diciéndole, mira que si enroscas largo, ya tengo los peones ahí con A4, B5, B4 y empiezo a atomizarte el flanco dama. Rosselli juega H3, una jugada súper precavida, pero bueno, también con sus intenciones claras de montar quizás muy probablemente un ataque con G4 tras caballo A6. Las blancas acá tienen que tener cuidado de no perder su alfil de casillas blancas, tienen que perder un tiempito ahí con A3. Y las negras retroceden con el caballo, ¿verdad? A la casilla C7. El caballo en A6 estaba comiendo pasto. Estaba claro de que ese caballo se tenía que reciclar porque si no es pieza de menos, ¿verdad? Bueno, empiezo a saludar a los compañeros. Estaba tan concentrado en la partida que recién veo los comentarios de ustedes, los cuales agradezco porque de esa forma me mantienen atento. Buenas noches, dice WH Teles y Matioso 408. Buenas noches para ti también. Y seguimos con los comentarios. Me gusta saber sus opiniones, o sea que si ustedes piensan que podía haber otra idea o algo así, ustedes tírenmela porque a veces me salteo muchas jugadas, ¿no? Siguiendo el hilo de la partida. Bueno, acá las blancas, ya la idea de enrocar largo ya no tiene tanto sentido, no solamente porque el negro avanzó su peón a 5, sino que ven que las blancas ya están medias debilitadas y hay un toque ahí de peones en B4, sería, diría, prácticamente suicida enrocar largo. ¿Es posible? Sí, por supuesto. ¿Es posible otra cosa? Sí, acá el blanco puede tomar otro tipo de decisiones, ¿no? La que se hace en la partida es enroque. La otra decisión podía ser torre C1 con ideas de planes caballo A4 y colocar el caballo en C5, o bueno, si lo dejan en B6, por supuesto. Pero bueno, esa era otra historia, ¿verdad? Caballo E6 por parte de las negras, empiezan a traer más gente al barrio, ¿no? Fíjense en que el blanco, al no tener el caballo en F3, el flanco rey de las blancas parece medio debilucho, pero está muy lejos de ser un ataque eso. Las blancas acá hacen la jugada tradicional, que es F3, otra jugada podía ser traer la torre al centro, ¿no? Como hacía Lekin y Botvinnik, que traían la torre a la casilla E1 para después tomar decisiones de qué hacer con los peones, ¿no? Si avanzarlo a F3 o alguna otra historia. Bueno, tras eso el negro juega caballo G5. Y acá hay que tener mucho cuidado. Las negras están amenazando torre por E3. Entonces acá las blancas tienen que jugar con cuidado. Habían dos jugadas. Hay una jugada teórica que es F4, que es la más reconocida, ¿no? Avanzar el peoncito a la cuarta fila, atacando el caballo. Y ahora hay que tener cuidado con los sacrificios en H3, ¿no? Porque hay un alfil ahí, ¿verdad? Pero no se ve muy claro, ¿no? Jugar caballo H3... G por H3, supongamos que comemos en E3, parece bueno porque el peón de H3 va a caer, pero bueno, acá las negras tienen una idea, por ejemplo, de jugar alfil F5 para defender dicho peón, y parece que las blancas están medias incómodas, pero yo no diría que las negras tienen un ataque acá vallazador, ¿no? O sea, como que, es más, me tiraría unos pesitos a las blancas, que las blancas van a poder defenderse bien. Es verdad que no están muy cómoda la dama en C2, pero bueno, tampoco las negras con esa clavada en F6. O sea que el sacrificio ahí no era de temer. Por supuesto que las negras no están obligadas. La otra jugada que pueden hacer es retirarse a E6. Y deberían estar contentas porque ya las blancas ahora, ¿para qué jugaron F3 si no pueden jugar E4? Entonces como que es una contradicción, ¿verdad? Por supuesto que las negras tendrían que empezar a retroceder porque ese caballo le impediría atacar E3 y quizás inclusive hasta componer el alfil en E7 para que la dama se pueda mover para el flanco dama, para C7, D6, hacer algo, porque las piezas negras estarían un poquito agarradas, ¿no? Esta parece ser la continuación más sana por parte de las blancas y de las negras en esta línea, ¿no? Por supuesto que ahí va en el talento de cada jugador, pero acá las blancas estaban preparando algo y no se contuvieron y jugaron E4. Increíblemente esta jugada ya, no sé si tacharla de perdedora, pero sí es como cuando en el fútbol le echan a un jugador con tarjeta roja. Bueno, ya es un jugador de menos. A mi entender, me parece que Roddy estaba muy bien preparado en la línea. Bueno, cualquier jugador que se jacte de jugar el gambito de damas, ya sea de blanco o de negras, estas ideas tiene que tenerlas presentes porque se da muy seguido. A nivel magistral es medio difícil, pero
el cálculo exige que en estas líneas así tan normales mirar algunos detalles tácticos. El de H3 fue el que les dije hoy, que en ese momento creo que no funcionaba, pero se puede ejecutar porque la ventaja de las blancas o la iniciativa de las negras no parecía tan importante. Pero acá la cosa se le complica a las blancas. Y vamos a ver por qué. Porque las negras, al sacrificar el caballo, empiezan a mirar con rayos X al alfil. Entonces, hoy las blancas no tenían y las negras no tenían esta oportunidad de capturar en el 4, ¿verdad? Entonces ahora uno se pone a pensar en frío, ¿no? Como dicen con el diario del lunes. Y lo que vamos a ver ahora, muy probablemente las blancas tenían dos opciones de lo más sano que se puede decir. Una era jugar alfil por G5 para que las negras retomen de caballo y la partida siga. Es verdad que las blancas tienen un peón de menos y las posibilidades de victoria son enormes. La otra era jugar rey H1, ¿no? Una jugada un poco más difícil, menos intuitiva de ver, donde las negras cambiarían caballos. Y bueno, estamos en la misma conversación que les decía hace un ratito. Las blancas tienen peón de menos y no hay compensación ninguna. Las negras tendrían todas las chances de ganar, por supuesto, ¿no? Entonces, volviendo a la partida, acá Rosili no hace caso a lo que le está diciendo el rival con ese sacrificio y acepta el reto, ¿verdad? Acepta el reto, juega peón por caballo. Me quedó mirar otra jugada, ¿no? Quizás caballo por E4 también me faltó mirar. Lo que pasa es que, claro, D por E4, F por E4 y estamos en la misma situación que vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? Esperen que les voy a mostrar. Es que la dama está mirando al alfil con rayos X y el caballo salta a H3 con ganancia de tiempo. Entonces se gana un peoncito y una posición muy buena. Bueno, entonces les decía, el blanco no cree nada, juega F por E4 y acá se viene la bomba, ¿no? Caballo H3, hay que aceptar, porque si no va a pasar lo mismo sin comer el caballo. Y viene dama por H4. Y uno dice a primera vista, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué va a ganar el negro si hay tantas piezas blancas ahí tan cerquita? Pues no es tan fácil, no es tan fácil. Porque el blanco quisiera llevar un caballito a la defensa, ¿verdad? Tanto caballo F4 como caballo G3. Pero son imposibles ambas jugadas porque serían cortadas enseguida por el alfil de gallas negras, ¿no? El otro caballo está muy lejos de la acción, ¿no? O sea, el caballo de S3 está muy lejos. Además, las negras acá están amenazando a la sencilla dama H3 y aparece una figura de mate en H2. También puede haber otras ideas, por ejemplo con alfil H3. Entonces, bueno, se están sumando muchas jugadas que parecen muy favorables al conductor de las piezas negras. La cuestión es que ahora que la jugada que se nos iba de las manos, al menos defensivamente, es E5. Corta el cuchillo ese de D6 que estaba molestando en ese alfil, en esa diagonal, y parece estar todo en orden. Si el negro acá juega alfil por H3, amenazando jaque y jaque por acá, por G2, acá el blanco todavía tenía un recurso salvador, que es sacar la torre, evitando justamente el jaque. Y en caso de dama G5, el rey puede huir por la casilla F2, E1 y bueno, la partida seguiría. Lo cierto es que acá había una bomba preparada por las negras, que es, después de esta posición, acá, torre por E5. Esto realmente ahora es avasallante porque se está amenazando la terrible torre G5, ¿no? Contra eso las negras están demostrando todo su poderío. Y bueno, acá seguramente el blanco se dio cuenta de que la situación estaba muy complicada. Y vamos a ver por qué. Porque en caso de D por E5, cosa que no se hizo en la partida, el alfil, la idea de las negras era cambiar de diagonal con el alfil. Se puede tapar de caballo, se puede tapar de torre, lo cual obviamente las negras estarían recuperando mucho material, inclusive hasta dando mate. Irse de rey no tiene sentido porque se recibiría mate enseguida a cualquier movimiento de rey, ya sea G2, H1 o H3. Entonces la única opción que le queda es bloquear de caballo justamente para evitar los mates, ¿verdad? Pero claro, el negro captura en D4, el rey ahora se tiene que ir, ¿sí? Por ejemplo H1, y las negras acá, bueno, lo más sencillo parece dama H3. Y tras dama H2, acá las negras juegan dama D3. Y la posición
podríamos decir que las blancas aún mantienen una posición con calidad de ventaja, pero matemáticamente hablando tienen 4 peones de menos, ¿no? Entonces esta posición sería terrible, ¿no? Se está amenazando comer en C3, se está amenazando por ejemplo colocar el alfil en F5 para ponerlo en E4 en caso de matar el caballo. Bueno, esta posición por supuesto la partida seguiría, pero el final estaría totalmente perdido, ¿no? El final de esta partida estaría totalmente perdido por la gran cantidad de masa de peones que tienen las negras en el flanco de rey y en el flanco dama. Vamos a volver a la posición anterior. La cuestión es que tras torre por E5, Rosselli juega alfil H7, ¿no? Una jugada astuta, porque si le dan tiempo la dama va a venir a la defensa, ¿verdad? Y tras rey H8 devuelven algo de material con alfil F5. Y acá las negras demuestran que estaban muy bien preparadas. No andan con rodeo, no andan con chiquitas. Habían jugadas súper interesantes, por ejemplo como torre 3, pero juega lo que se dice lo más duro. Pega este jaque intermedio, atacando al alfil por tercera vez. El blanco tiene que bloquear, porque obviamente si se va, ya las negras están recuperando el material. Entonces tienen que jugar alfil G4. Y tras alfil G4, las negras sencillamente acá capturan en G4. Y bueno, si no comen están perdidos en G4, y si comen en 5, que es lo que vamos a ver, ¿no? Si comí aquí, viene dama G4 y está claro que la torre entra en juego, ¿no? El rey no puede ir para la columna H porque hay una casilla H5 muy fuerte para la torre. Si se va para F2, hay que evitar que el rey se escape por E1, entonces este jaque intermedio es muy bueno. Rey F3 para quedar a salvo de algún otro jaque, pero acá las negras, bueno, sencillamente pueden, hay un jaque en H3 que estaría repitiendo un poco la posición, también habría que contarla si después hay algo más, pero acá la jugada más sencilla con negras es retirar la torre del peligro, y fíjense, el negro prácticamente inclusive de acá ya tiene una pieza de menos, pero está teniendo 4 peones de ventaja, y además se están amenazando cosas como torre F6, como dama H3, se está trayendo la otra torre a juego. Bueno, qué decir que la posición está muy perdida para las blancas. En la partida, las negras jugaron en vez de... Las blancas, perdón, en vez de comer en G4, decidieron comer en E5, comieron el alfil de E5. A lo cual las blancas, las negras acá se fueron directo por la dama blanca, que parece lo más sencillo. Es verdad que hay otras jugadas como alfil E2, que a la maquinita le encanta este tipo de jugadas, obviamente. Pero alfil F5 es lo más humano, ¿no? El rey se tiene que mover y se come la dama. Las blancas acá, lo más razonable es comer el alfil para mantener el equilibrio material, pero en realidad ya no hay tal equilibrio por la gran cantidad de peones. Y bueno, tras dama E3, el blanco quiso defender H3, el negro, bueno, sencillamente se va a ir a comer el peón, se escapa un poquito, ahí trata de hacer un poco de lío, pero el rey blanco está tan débil, que es casi como que sin querer que las negras ganan por inercia, ¿no? Acá, bueno, tiran el peoncito para adelante y este jaque empieza a ser decisivo. El peón sigue su marcha triunfal. Torre G1, la última esperanza, a ver si se podía dar mate, ¿no? Se está amenazando torre A7, seguido de torre G8 y torre 1 a G7 mate, pero las negras encuentran el mate antes. En realidad después de dama F2 el mate se viene en pocas jugadas, ¿no? Así que bueno, después de dama F2 la victoria no se hizo esperar, ¿no? Acá lo dicho, ¿no? Hay que bloquearnos, se están comiendo, comer, tapar de caballo es lo mismo, está inclusive cayendo el caballo de E2, ¿verdad? Así que bueno, esta fue la gran victoria que tuvo Luis Rode, y esta puede ser una de las partidas más interesantes que se han jugado en el torneo, o al menos las más atractivas para los que vemos las partidas, ¿no? Para los que disfrutamos mirando el campeonato uruguayo y a los jugadores. Así que bueno, buena victoria que alegró el ojo de los espectadores, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si vamos a la siguiente partida? A la de Carbone, que jugó con la de Diego Carbone, la que jugó contra Enzo Palacio. Fue un peón de dama también. En este caso, bueno, una defensa india del rey. El blanco utilizó el fianchetto. Me acuerdo que en la década del 60 y 70, por las revistas, no es que yo me acuerde, pero por las revistas que leí, los libros que leí, decían que era la mejor variante para enfrentar la India del rey, ¿no? Bueno, siguió todo esto. Les digo que se ha jugado muchísimas veces, no me pregunten cuántas, pero demasiadas. El sistema de caballo C6 es súper conocido. Alfil F5. Bueno, esta jugada alfil F5 no es tan conocida, no es la variante principal. Acá normalmente las negras se empujan con E5 o con A6 para pasar la torre a B8 y jugar B5 y poner el alfil en D7 por la duda, porque este caballo si no puede quedar en el aire. Ese sistema de pano parece bastante interesante para las negras, pero acá juegan alfil F5. Esta línea tiene algunas dificultades, que es que ese alfil ahí está precioso por el momento, pero que queda a tiro de las piezas blancas. Por ejemplo, acá el blanco juega D5, el caballo se tiene que mover y las blancas ganan un tiempo importantísimo con caballo D4. Las negras juegan acá alfil D7. Bueno, la opción era comer en C4, pero está claro que tras caballo por, peón por, la sencilla jugada dama D3 ataca al caballo y al peón, y la estructura de peones de las negras ha quedado totalmente destrozada. Y además se ha perdido el alfil de caballas blancas, que podría servir para el método defensivo del flanco rey o la iniciativa en el flanco rey, cualquiera de las dos alternativas. Así que vamos a volver a la partida. Las negras hacen lo más normal, ¿verdad? Jugar alfil de 7 y la blanca acá defienden el peón con C4. La otra opción era defenderlo con B3, pero esto está bien. C5 por parte de las negras. Ahora el blanco tiene que decidir qué hacer con el caballo o hacer lo que pasó en la partida, que es comer al paso. La otra opción era retirar el caballo con caballo C2 y después luchar por el centro con E4 y poner en algún momento el caballo en E3, ¿no? Esa era una buena opción también para las blancas, pero en el ajedrez solo se puede tomar una decisión a la vez. Decide comer al paso y tras estos cambios acá el negro come de peón, ¿no? Lo cual a primera vista no parece malo, pero deja el alfil un poquito feo, ¿no? La opción principal era alfil C6. Muy probablemente acá el blanco hubiera jugado D4 y hubiera metido un candadito ahí en la casilla D5, y las blancas tenían un poquito más de espacio, tienen más facilidad de poder sacar el alfil, ¿no? ¿Verdad? Tiene varias casillas, hay presión en la columna D, se puede también jugar con F4 y tirarse al flanco rey, o sea, era otra opción. Las negras deciden comer de peón en esta situación y las blancas juegan alfil de 2, ¿no? Acá otra opción es, por supuesto, es jugar H3 para eludir toda idea de caballo G4 y E5, defender la casilla de 3. Alfil de 2 por parte de las blancas. Las negras, bueno, aprovechan a atacar el peoncito que quedó débil. Al final el blanco tuvo que jugar B3. Dama C8, parece que esta jugada es nueva. Se había practicado con más ahínco la jugada D5, ¿no? Una jugada de liberación. A pesar uno mira así a golpe de vista y dice, pero pará, D5 está siendo atacado 3 veces por piezas blancas y solo defendido 2. ¿Cómo puede ser eso? Y es porque acá el alfil está mirando con rayos X la torre. Entonces esa jugada sí es posible de liberación, ¿verdad? O sea, el blanco puede comer una vez, pero ya comer 2 veces después del cambio de caballo, ojo que se entrega calidad, ¿verdad? Por supuesto el blanco acá puede elegir una jugada de centralización de torre y bueno, seguir la partida. La jugada hecha en la partida, que dama C8, no parece discutiblemente mala, porque amenaza alfil H3, pero se pierde una buena oportunidad de romper en el centro e igualar rápidamente, ¿no? Acá el blanco pensó, estamos en una hora 08, pensó 3 minutos y jugó la natural torre F1. Acá era interesante ver qué era lo que pasaba dama de 3, ¿no? Porque como dice el dicho, ¿no?
el que 2 ataca, 1 se come. ¿Qué pasaba dama de 3? Buena pregunta, ¿no? Dama de 3, las negras tienen que tratar de defender las 2 a la vez y es imposible porque el alfil impide que la dama vaya a C7 y defienda ambos peones. Jugar torre F8 habría que ver si después la dama se come este peoncito y por más que le intenten encerrar, la dama se vuelve, ¿verdad? Es un peón de más. Atenti, estudio. Pero ¿qué puede pasar? Eso se los voy a dejar a ustedes para aquellos que les guste estudiar. Háganlo de ustedes, después me cuentan. La cuestión es que el blanco juega torre F1, no, algo vio que no le gustó y sigue con su plancito de iniciativa. Pero las negras siguen ignorando dicho ataque. Quizás ahora con más razón, ¿no? Pero no se ve claro. Torre AC1, el negro pasa la dama a la casilla A6. Tiene toda la pinta de que quiere jugar de 5 en algún momento y mira a la dama y mira al peoncito de A2. Las negras acá, las blancas acá juegan C5, una jugada de descubierto. Había otras jugadas más tranquilas, por supuesto. Bueno, la esperada acá era de 4, ¿no? Porque parece que la torre por atrás y no queda como un simple espectador. Juega C5, eso obliga prácticamente al cambio de damas, porque retirar dama, el blanco está amenazando peón por peón. Cambian las damas. Gana tiempo porque ahora ataca al peón de E7. Las negras se defienden con la natural rey F8. Y tras peón por peón, viene alfil F4. Ganancia de tiempo, se ataca el mochuelito de D6. Y además lo clava, que es peor todavía. Entonces, después de alfil E8, que se jugó en la partida, el blanco acá sencillamente empieza a ganar espacio. El blanco quedó un poquitín mejor. Hay gran diferencia de actividad de piezas, especialmente en las menores, ¿verdad? El alfil este ahora está cortando el fiambre, este también. La torre está muy bien colocada en el centro del tablero. El caballo este blanco puede maniobrar por alguna parte del sector. Y tras H6, acá el blanco juega caballo E4, lo cual sorprende un poquito porque la simplificación claramente favorece a las negras, ¿sí? Capaz quiso evitar alguna idea de G5, pero bueno, tras G5 el alfil volvió a E3 a defender el peón. Vamos a ver más tarde que la jugada parecía ser alfil D2 sin temer a la jugada alfil D4, porque hay un H4 que tocaba este peón y se comía con jaque. Pero bueno, eso lo veremos más tarde, por supuesto, en otra idea. Bueno, la cuestión es, vamos a volver a la partida. El blanco hace la jugada más natural, el negro rompe ahí en el centro, o sea, rompe no, perdón, ocupa el centro, alfil F5, una buena diagonal para el alfil. Y parece que la estructura de peones favorece ligeramente a las blancas. Más allá de que tienen un peón aislado en D4, el negro tiene uno retrasado en C6 y uno aislado en A7, ¿no? Acá las negras proponen con torre B4 atacar el peón por segunda vez. El blanco juega torre C2 para probablemente aumentar la presión en ese sector del tablero. Y el negro juega una jugada media extraña que es torre A8, ¿no? Una jugada que dice, pero si quería jugar a 5, ¿por qué no jugó a 5? Quizá no quiso jugar al peón a 5 por alfil de 2 y capaz que había algo con torre por D4, ¿no? Alguna entrega de calidad. Lo cierto es que contra alfil de 2 no es totalmente necesario mover hacia D4, puede mover a B5 y mantener la amenaza de D4 siempre con el alfil. Pero esa jugada torre a 8 sorprendió un poquito. De paso le digo que la idea de A5 es romper en A4 y sacarse esa debilidad. El blanco acá endereza el alfil. Otra vez la misma idea, ¿no? Si captura en D4 el alfil viene a C3 y se gana calidad porque la torre se quedaría sin jugada. Torre B7, el blanco acomoda su alfil. El negro vuelve con su torre. El blanco sigue acomodando su alfilcito como puede. Se pega un jaque acá. Se pega un jaquecito. Seguramente no le gustó bloquear de alfil porque hay un detalle táctico que es torre por E7, ¿no? Se cambia la pieza que estaba clavada, que era una pieza inmune porque era un alfil, y se aumenta la presión sobre E7 y se gana calidad. Buenas noches, Marmacam, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, entonces el rey pasa a ir a G7. No tenía más remedio el hombre, ¿no? Siguió alfil C5. Y acá el blanco propone, el negro propone el cambio de alfiles, que es aceptado. No tenía sentido ya guardar ese alfil en otro lugar. Aunque uno siempre piensa que este es el alfil bueno, ¿no? Como tiene un peón central, como que le gusta mantener ese alfil. Lo que pasa que este alfil negro, que también no es ningún zapallito, ¿no? Tiene
un estorbo que es C6, pero por este lado podía causar algún problemilla. Bueno, entonces cambian ahí alfiles, el blanco se dobla en la columna y el negro recicla su alfil para llevarlo a B6, ¿no? Torre 8, cuidado que el blanco empezó a conseguir algunas ideas interesantes. Jaque que veo, jaque que doy, dijo el hombre. Rey G6, torre ataca al peoncito aislado y acá el negro se come el peón, ¿no? Tras torre por C6, jaque, las negras bloquean y parece estar todo bien. El único inconveniente que está teniendo el negro ahora es que no le vayan a comer el peón de A7, que está difícil, y el peón de D5, que está muy bien defendido. Entonces todo parece encaminarse a un empate. Nuevo cambio de piezas que el blanco no acepta. Y acá por alguna razón las negras juegan F5, lo cual no está mal, ¿no, verdad? Porque habilita la acción del alfil. Pero la pregunta es ¿por qué no jugó torre A6? Porque ataca al alfil y ataca al peón. ¿Cuál jugada de alfil le molestaría a las negras? No sé. Por ejemplo, supongamos que vamos a F8 y nos comemos el peón. No pasa nada, no se ve nada. Vamos a ver una antes. Alfil E7, capaz que esta jugada preocupa porque la torre se queda sin defensa. Pero en ese caso sí, es verdad, hay que jugar con cuidado. Porque si nos comemos el peón de A2, el blanco puede tener algunas ideas interesantes. Pero también las negras, que están amenazando alfil F2 y torre F2. Quizás vio alguna amenaza de mate tipo G4. Pero después de torre F2 la amenaza no se ve. Porque el rey siempre se escapa por F7 y E6. Vaya a saber por qué las negras no quisieron jugar la jugada torre A6. Se decidieron por F5. Y acá el blanco pegó un jaque. Se fue de torre. Y dijo, bueno, ahora sí, al menos me como el peón de D5. Pierdo el peón de A2, pero me como el de D5, ¿no? Siguió torre A6. Jaque intermedio. Otro jaque intermedio para no perder dicho peón. Y se llega a este final. Este final, uno a primera vista dice, bueno, esto es tabla, esto se termina acá, esto no hay forma de buscar hacer algo con uno o con el otro. Pero lo cierto que acá estamos jugando con tiempo en el reloj, ¿no? Vamos jugando con tiempo en el reloj. Ya se pasó el control, estamos en la jugada 45. Entonces acá están jugando contra 35 minutos contra 25. Y el blanco tiene algunas chances prácticas. ¿Cuáles son esas chances prácticas? La mayoría que tiene en el flanco de dama de 2 contra 1. El peón central de las negras, que sería un peón libre, si hubieran algunas otras piezas, serviría mucho. En realidad no va a ir muy lejos, porque el rey blanco inmediatamente lo va a frenar, y ese peón por casillas blancas nunca va a poder pasar. Entonces, obviamente acá ambos jugadores siguen jugando sin errores, ¿verdad? Se ataca por acá, se trata de debilitar. Acá las blancas tratan de poner peones en casillas blancas. El negro se le adelanta. El negro captura muy bien, ¿verdad? Captura muy bien. Porque puede haber algunos detallecitos tácticos donde el alfil se pueda sacrificar y sacar un peón pasado. Cuidado. Entonces está bien jugado comer de peón F. El H también. Lo único que el peón H como que asegura más el empate porque frena a los peones blancos. Pero acá el negro se queda quieto, el blanco trata ahora de empezar a avanzar un poco los peones, propone el cambio, claro. Ahora no se pueden cambiar alfiles porque el peón pasaría a la casilla C5, ¿verdad? Y preocuparía un poco a las negras después rey E5, rey D3, y bueno, acá hay que empezar a calcular, pero el negro podría tener algún problema. Pero no es, como no es necesario comer, no vamos a comer, dijo el hombre. Sacó el peón a la casilla blanca. El blanco empuja con A4. Ya empieza a haber algún detalle importante, ¿verdad? Porque no es que vaya a versar el peón, pero en algún momento cuando este alfil se mueva, como vamos a ver ahora, el blanco puede jugar a 5. Y cuidado que si este peón llega a A6, no hay forma de evitarlo que llegue a A7. Y si llega a A6, ya le costaría el alfil al enemigo, a las piezas negras, porque el alfil tendría que estar en la casilla B8. Bueno, acá las negras juegan muy bien. D4 avanzan el peón. Van a avanzar a D3, van a poner el peón en casilla blanca. Un alfil le va a dar un jaque en esta diagonal. El rey va a tener que achicar y el rey negro tiene el retorno de 5. Está todo en orden. Tras B5, acá las negras juegan rey de 5 y acá se vino el error que el blanco seguramente estaba esperando. Acá las blancas, las negras tenían dos formas de empatar. Creo que la más difícil era entregar la pieza, ¿no? O sea, jugar peón por peón,
Y contra A6, única, volver. Y ahora el blanco tiene que elegir qué mover, ¿no? O sea, lo más natural es jugar D2, A7, perdón, o rey D2. En realidad, cualquiera de las dos jugadas pasa lo mismo, o sea que vamos a jugar esto directamente. Y ahora las negras pueden jugar B4 o D3 jaque intermedio, ¿no? Cualquiera de las dos. Tras esto, no hay forma de ganar, porque acá las blancas pueden jugar, por ejemplo, B3. Supongamos que el alfil viene por acá. Y a B2 alejar. Después de rey C2. Ahora sí hay que jugar con precisión. Hay que jugar D3. Hay que comer acá. Y ahora rey F3. El tema es que ahora cuando venga el rey a C3. Las negras inclusive ganan con rey D2. Porque el negro tiene que jugar alfil E3. Y acá las negras tienen un golpecito táctico muy bueno. Porque el alfil está en el aire. Que es H4. Amenaza H3 y H2. Y a la captura G3. Y se amenaza G2. Y si come, rey por alfil. Y gana el negro porque amenaza D2, rey E2 y peón adelante. Pero bueno, el blanco no iba a arriesgar tanto. Muy probablemente en esta posición. Después de rey B2, rey F3. Tiene que jugar con cuidado. Tiene que jugar de este lado. Para contestar al rey E2 con alfil E3, ¿no? Y acá, bueno, el alfil permanece en esta diagonal, ¿verdad? Y bueno, es verdad que le comen el peoncito pero bueno, el blanco puede jugar rey de 2. Acá hay que jugar con cuidado, como dije anteriormente, hay que jugar con mucho cuidado con negras, pero rey F3 es la más sencilla, ¿no? Porque a rey acá juegan H4 y a peón por peón, rey por peón, ¿no? Y acá, bueno, el blanco sencillamente o avanza el peón o trae el rey. Creo que las dos están empatando. Estos finales son súper interesantes, se los recomiendo analizar porque cualquier error son fatídicos, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra versión que pueda hacer les muestro rápido. Acá H4 no estaría funcionando porque después de peón por peón el rey no llega a pararlo y si avanza está el alfil. Pero acá el negro, tiene, en vez de avanzar el peón, tiene la opción de rey G2. Y acá, bueno, supongamos que nos comemos el peón, jugamos rey H3 y a la que viene H4, ¿no? El alfil tendría que estar en H4 para evitar ese problemilla y ganar con blanca. Pero el alfil no llega a H4. Bueno, largo análisis, pero más o menos para mostrarles cuáles eran las ideas que tenía el negro. La otra jugada que tenían las negras acá era de 3 también, ¿no? O sea, la jugada intermedia. Y ahora sí, comer a B5 y estábamos entrando en un final súper parecido que vimos recién, si no igual. Bueno, la cuestión es que después de rey de 5, lamentablemente el blanco acá come, se amenaza a 7 y las negras tienen que entrar al cuadrado. Ya el sacrificio de pieza no sirve, ¿verdad? Porque contra alfil B8 el blanco no está obligado a avanzar el peón, puede jugar sencillamente a B6 y con el rey está controlando el peón y la amenaza a 7 ya es decisiva, ¿no? O sea, por ejemplo, contra rey A4 el blanco se está quedando con este otro peón extra, entonces está claro que gana, ¿no? Bueno, volviendo a la partida, se jugó rey C6 y acá el blanco, bueno, hace lo que tiene que hacer cualquier jugador. El negro trata de hacer unas tablitas ahí, hay un truquito. Si el negro estuviera en A8 esto sería tablas, porque el alfil se sacrificaría, saben lo del alfil malo. Y ahí cuando trata de volver no lo deja, ¿verdad? Muy astuto, no lo deja volver. Es verdad que ahora se va a comer esos dos peoncitos, pero este peón gana porque el rey está muy lejos. Fíjense con qué calidad el blanco juega. Hay que ir quitando el alfil de la diagonal para poder avanzar el peón, ¿verdad? Acá F6 inclusive también gana ya, pero el blanco siempre evitando, estirando el alfil. Creo que acá me dice tablas con alfil por G5, rey por G5. ¿Puede ser que esto se haya jugado en la partida? Lo que pasa es que no me acuerdo haberlo visto. Estaban apurados de tiempos, porque acá alfil por alfil es tablas, ¿no? Rey por rey F7 y desempate. Capaz que esto es real pero hubo un error de ese tipo, porque acá lo venía haciendo bien. Porque acá tiene que llegar el alfil a C3, ponerlo en F6 y dependiendo de dónde vaya el alfil blanco se retira y ese final se gana. Pero bueno, grave error ahí en apuro de tiempo, pero el negro no parece que no se percató, solo que cuando
estaban haciendo la jugada, hubo algún error quizás, pero acá jugó muy bien. Y ya acá en este momento, bueno, en este momento el peón avanzó sin jaque y se gana el final, ¿no? Curioso, no había visto que alfil G5 se había jugado de blancas. Así que bueno, siempre hay que mantener la esperanza por lo que veo. Bueno, hasta este momento hemos visto la partida de Diego Carbones, que venció a Enzo Palacio, y la de Luis Rodi, que venció a Rosselli. ¿Qué les parece si vamos a la de Nahuel Díaz, que venció con piezas negras al ex campeón uruguayo Nicolás López a Zambulla? Las blancas, que arrancaron con una especie de sistema Londres, un poco raro, con gambito de dama incluido. Y bueno, hablando un poquito de apertura, vamos a volver una jugada para atrás. Acá, ¿no? Esto, las blancas ahí plantean el Londres. Las blancas juegan con tipo defensa eslava. Y tras C3, alfil F5, juegan C4 como si fuera un gambito de dama, ¿no? Todo eso se ha jugado algunas veces. Lo que pasa es que acá extraña un poco la situación de los caballos, que faltan los caballos. Bueno, acá el negro se decide a comer. La idea es que hay un jaque en A5 y el peón de A2 está en el aire. Por eso seguramente el blanco decidió comer de esa manera. Además, al dama A5, por suerte para las blancas, pueden bloquear en B4. Ahora sí, cuidado que amenazan el alfil B4. Por eso el blanco juega alfil A3. Bastante interesante, porque contra el jaque el rey se queda en el centro del tablero. Se captura, parece normal abrir la posición. Pero las blancas, tras unos movimientos, hacen el enroque artificial. Y ya parecen tener todo en orden. Es más, los peones centrales y la pareja de alfiles, inclusive les seguro que le gusta a los jugadores de blancas. Bueno, A3 quiere empujar con B4. Se decide por este lado. Bueno, busca algunos detalles tácticos ahí por las dudas. Torre C1. Y ahí el blanco dice: no quiero jugar con peón aislado. Juega caballo D4. Acá está la idea de E5 con anteojito, pero el caballo sale con ganancia de tiempo, o sea, no hay tiempo de comer el alfil. Juegan rey H8, el caballo vuelve para justamente evitar las ideas de E5. A5 por parte de las negras, parece que les quiere evitar jugar B4, y el blanco cambia ahí para quedarse, como dije anteriormente, con la pareja de alfiles, ¿verdad? La pareja de alfiles es muy fuerte contra estos peones, hay que tener mucho cuidado los finoles que se eligen. Acá las blancas se aprovechan de la situación, porque la dama no puede hacer ninguna ejecución por la columna B, entonces liberan la dama. Bien las blancas ahí, las negras queriendo cambiar, y bueno, y acá deciden comer de peón, ¿no? Porque la opción caballo por F6 parece muy floja por dama C7, que obligaría prácticamente al cambio de damas, o jugar caballo D5, y tras el cambio de damas igual la torre puede entrar en séptima, o inclusive alfil F3 parece también muy buena, ¿no? Vamos a volver para atrás. Esperen que voy a poner la posición. Las negras deciden comer de peón, empiezan a arriesgar un poquito. Acá las blancas parece estar mejor, inclusive hay un dama H4 que parecería que molesta, pero decide atacar con la torre, ¿no? La idea es súper clara, ¿no? Jugar jaque en el G4 y dar mate después con la dama. Lo cierto es que obliga a jugar F5. El peón de B2 se empieza a quedar en el aire. Tiene que empezar a inventar. F4, buena posición jugada de las negras. Tratan de abrir la posición contra el rey blanco. Y acá juegan esta intermedia que es súper buena, ¿no? En realidad acá la otra opción era volver con el caballo para la defensa y proteger ahí con E7 y a la vez atacar a la dama. Pero F3 es una jugada súper buena, porque obliga prácticamente a jugar alfil por F3 y el caballo se coloca en F4. Entra con ganancia de tiempo, y cuidado que la dama ahora sí está entrando en séptima. Inclusive hay un dama B3 que tocaría el alfil. El blanco trata de cambiar damas, y acá las negras deciden cambiar. La otra opción, como decía anteriormente, además de cambiar dama, que vamos a ver que es muy bueno, es dama B3. Esta jugada era interesantísima, más allá de que, claro, contra dama E5, rey G6, uno dice: pero pará, estoy dejando el caballo, la torre, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que contra dama F4, dama por torres con jaque, se gana calidad. Y si contra dama por torre, bueno, dama por F3, con la tremenda amenazas de mate en H1, en G2, en E2, por ejemplo.
La verdad que acá estaría difícil evitarlo, ¿no? Porque si se quiere escapar por E1, recibe mate en H1 y no hay forma de evitar la pérdida de la partida. Vamos a ver a la variante con dama C5. Se cambia, se entra en un final. El negro tiene un peoncito de menos, pero el rey blanco está totalmente oprimido y ahora encima le toca mover a las negras, o sea que la amenaza de entrar en séptima puede ser muy fuerte. Decide entrar por la tercera fila, ¿verdad? Muy probablemente dice, bueno, si juega torre C2, bueno, jugaré caballo H3. Bueno, la cuestión es que vamos a seguir la partida. Torre B3, alfil G2, y las negras están un pelín mejor. Acá, bueno, una decisión interesante con blanca y me parece muy buena, porque el blanco está jugando con un alfil de menos. Se le va a meter el rey acá en D4, se le va a jugar 5 y este alfil no juega. Sigo con el 5, pego unos jaques por ahí, el blanco parece recuperar algo de terreno, pero el rey blanco sigue en una posición totalmente muy fea. Ven que las blancas tratan de sacarse los peones encima. Parecen no correr riesgo, pero hay un riesgo real, que el blanco está jugando el final sin el rey. Eso parece súper peligroso. Ahora sí se quiere comer el peón de H7, lo va a hacer. Cada vez parece más final de tablas esto. Y ahora viene una serie de jugadas donde uno ataca, defiende, pero parece no pasar demasiado. Bueno, acá las negras al final conquistan un peón, pero visto y considerando lo que va a pasar después del ataque al peón y se pegue este jaque, el rey se va, se traiga al rey, en realidad las blancas se van a terminar comiendo el peón de B6, no había forma de defenderlo, y se llega a esta posición. Después, como dice el dicho, ¿no? Después de remar se muere en la orilla. Se llega a la siguiente posición y las blancas ya tienen las tablas aseguradas en la mano. López decidió que no era necesario y sacó la torre. Y vamos a ver que pierde rápidamente porque le juegan caballo ataca torre, ¿verdad? La torre se tiene que mover, tiene que defender el alfil, ¿no? O sea, por ejemplo, puede jugar torre B8, no cambiaría nada, lo que vamos a ver en un ratito. O sea, la idea es la misma. Después de caballo E4 se va a traer el caballo y se va a clavar el alfil, se va a ganar el alfil, y con caballo, peón y torre se gana. ¿Cómo hacían tablas las blancas? Una jugada antes con torre por E6. Tiene que comer alfil por, y este final es teóricamente tablas. Ok, alfil contra torre se debería empatar. Igual el blanco tiene que jugar un poquito correcto. Saben que en estos finales hay que poner el rey en el rincón contrario a lo que corre el alfil. O sea que el rey blanco llegando a las casillas oscuras siempre empataría. Se puede quedar en el medio del tablero, también es seguro, pero de a poco las negras van a ir arrinconando al rey. En todo caso es muy difícil esto ganarlo, pero esta oportunidad se la perdió el maestro Fidel López, y bueno, le dio el puntito a Nahuel Díaz, que se quedaba ahí a tiro de los primeros puestos. Sigamos con otra partida que también se definió, que fue la del maestro internacional Claudio Coppola con Sebastián Granada. Esta partida fue bastante extraña porque arrancó con un peón dama, una defensa eslava súper común con alfil F4. Las negras sacan las piezas como normalmente lo hacen. Acá, bueno, además de A6 que se jugó en la partida, se puede jugar alfil F5 también. Las negras sacan el alfil a D3, aprovechando justamente que las negras no se apuraron a sacar el alfil. Igual acá esto se ha jugado muchísimas veces, tanto E6 como alfil G4, y deciden utilizar la línea con G6, ¿no? Una línea que parece más bien un tipo de variante shelter de la variante del cambio de la eslava, y que no tiene buena reputación. De todas maneras se ha jugado muchísimas veces, y aquellos jugadores que les gusta jugar con fianchetto saben que esta posición no hay mucho peligro para ellas, pero hay que jugar con cuidado. Y vamos a ver cómo las blancas, conducidas por el maestro internacional Coppola, como en pocas jugadas, después de H3, alfil G7, caballo F3, enroque, torre C1, H6, esta jugada capaz que es un poquito dudosa, pero parece bastante sencilla de entender porque parece que el negro quiere poner el alfil en E6.
Caballo E5, hasta acá todo bien, caballo por, alfil por E5, y acá esta posición empieza a ser sospechosa. No hay nada decisivo, pero sí hay planes claros para las blancas, gracias a que el alfil domina C7, las blancas pueden traer el caballo a dominar C5, rápidamente van a tener su torre, el alfil de D3 que juegan las dos diagonales, y va a pasar de a poco eso. Lo cierto es que acá las negras tenían que jugar con mucho cuidado. En la partida se jugó alfil E6, y eso hace que el alfil no esté bien ahí. ¿Cuál era la opción? Poner el alfil en D7. ¿Por qué? Porque cubre la casilla A4 y porque también puede sellar la columna en caso de necesidad con alfil C6. ¿Ok? Quizás lo que puede pasar acá es que después de alfil por F6, caballo D5, las negras pegaran este jaque, el caballo se tiene que volver y llegar a esta posición con peón de menos, ¿verdad? El tema es que, bueno, el blanco no se enrocó y parece que las negras pueden tener algunas chances prácticas. Por ejemplo, la idea de B5, B4, el peón de A2 está en el aire. Pueden tener otro tipo de ideas, que es tratar de atacar al peoncito este de B2 haciendo daño. Pero, bueno, parece que habría juego. Por supuesto que... vamos a volver a la jugada. Alfil de 7 parecía interesante, o jugar con E6, ¿no? E6 no se juega tan activo como la línea anterior, pero tiene la ventaja de que no da un peón, por supuesto. Lo cierto es que después de alfil E6, ¿qué me preguntaba? Ah, Aarón, gracias por contestar, no había visto el mensajito de Aarón. Sí, es 90 minutos más 30 segundos de la primera jugada, pero cuando llegas al control de la jugada 40 se te agrega media hora más en el reloj. Ese es un detalle importante. Por eso es tan interesante llegar a la jugada 40 y que esa media hora venga extra, ¿no? Exactamente, ahí como explicaba Benjamín. Gracias por explicar, Benja, no había visto el mensajito. Bueno, viene el Rocket, parece nada grave. Torre C8, otra jugada súper normal. El blanco empieza a apretar el flanco dama, obliga un poco a la defensa. En este caso con dama D7. La otra opción era jugar B5, ¿no? Pero B5... normalmente en este tipo de posiciones, cuando las blancas están colocadas con estas piezas de esta forma, hay muchas posibilidades en algunos momentos de romper la estructura de peones y empezar a jugar contra el peón de A6, ¿no? Volviendo a la partida, dama de 7, caballo A4, ahora se amenaza tremendo doblete, y el negro acá, bueno, seguramente vio que su posición era súper inferior y decide hacer un sacrificio kamikaze, ¿no? Otra opción era que tratar de quedarse quieto con torre C6, pero está claro que después de caballo C5 hay que defender este peón con dama C8, y las blancas sencillamente pueden jugar torre C2 con idea de traer la otra torre. Contra la jugada B6, esta no está funcionando porque justamente alfil A6 toca la dama, y la dama no puede venir a 8 porque hay un alfil B7 que toca la torre y toca la dama. Entonces, volviendo al anterior, como dije, las negras tratan de hacer acá un sacrificio kamikaze. El blanco lo acepta, se cambia una torre y bueno, no hay un jaque intermedio siempre, pero se va a tapar. Y ahora, bueno, el blanco juega muy bien y el ataque de las negras no existe, ¿no? Ven que por más que ponen las piezas, el alfil se defiende. Trata de meter algo de presión, pero el blanco se defiende muy bien. Toca por E5. Juega, inclusive mejora un poquito el caballo con ganancia de tiempo, y acá el blanco ya está trayendo todas las piezas a la defensa. Las negras tratan de inventar alguna cosita con alfil D4 y dama por G3, pero el blanco no le da el tiempo, ¿no? Juega dama F7 clavando el caballo, y bueno, ya a esta altura ya no hay nada que hacer. Inclusive el blanco es el que está creando amenazas reales como caballo F6, ¿no? Bueno, es pieza de menos. El maestro Sebastián Granada decide abandonar la partida. Partida que sorprendió bastante por su resultado. Fue la de Alejandro Hosman contra Guillermo Carvalho. Esta partida sí que sorprendió porque Hosman estaba ahí a nada de quedar primero en el torneo. Entonces uno esperaba que fuera a ganar la partida. Pero como ya dije anteriormente, cuando hablé de los resultados de la novena ronda, solo hubo un empate y fue justamente pero no está mal el empate. Lo que no se ve que después la variante del cambio, esta que estamos viendo, ¿no? Después de estas jugadas,
Después dama H5, que parece un poquitino extraño. En realidad, alfil por F6 no se utiliza acá. Alfil F6 no es una jugada que se diga, bueno, va a buscar. Dama C2, caballo GA2, caballo F3 son mucho más jugables. Y dama H5, que toca el peón y toca este peón de acá, en realidad no se gana el peón. Porque después de esto, el negro juega alfil por D4 y aprovecha la clavada. Entonces, ¿qué pasa? Dama por dama, jaque intermedio, porque si no, si comemos la dama así, y contra peón por torre por, y estamos en una posición totalmente igualada. Siguió unas jugadas más la partida. Acá el blanco tiró el lance, ¿no? Porque, claro, si come el peón, cuidadito, que ese alfil puede quedar expuesto, ¿no? Acá había una jugada muy bonita que era alfil B1, la torre está en el aire, tiene que cambiarse, y ahora cuidado el mate, ¿no? Acá el mate no, perdón, la entrada en octava que clavaría todo, y acá las blancas están realmente con una gran ventaja, ¿no? Es imposible salirse de esta tortura de esa clavada. Ahí sí el blanco tendría grandes chances de ganar, pero bueno, el negro no estaba en la necesidad de hacer eso, saca piezas, y tras algunas movidas más se jugó acá, y bueno, acá dejaron el empate, ¿no? No hay forma de forzar este final, aunque se podía seguir jugando, ¿no? Entonces, muy probablemente Hoffman quiso jugar a ganar, pero llegó el momento, sí, seguramente se le escapó algo en el análisis, y las negras se igualaron muy rápidamente por otra parte. ¿Qué les parece si nos vamos a la última partida de la ronda número 9, donde se enfrentaban uno de los novatos del campeonato uruguayo, que hacían su debut en campeonatos uruguayos, Leonardo Vaz, yendo de blancas contra el vicecampeón uruguayo Facundo Vázquez? Vamos a ver cómo comenzó esta partida, con un peón de rey. Las negras jugaron la defensa siciliana. Vamos a tomar un poquito de agua, ya que Benjamín no me avisa. Aunque no es agua. Y contra la siciliana, Paulsen deciden jugar en forma cerrada, ¿no? Con G3. Y acá las negras muestran su empuje con H5. Acá las blancas piensan 16 minutos en jugar H3. Esta jugada H3 automática se hace en automático normalmente, pero pensar 13 minutos, eso le puede costar caro a las blancas. Siguió con D6, D3, alfil E7, alfil E3, todas jugadas muy normales. Sí, el blanco parece preparar el enroque largo, pero es una mague nomás. Lo cierto es que las negras ahí cierran la posición. Acá las blancas podían intentar alguna cosita con una jugada clásica de ruptura, que es B4, para tomar un poco de iniciativa ahí. La idea es que después de peón por, caballo por B4, las blancas acá siempre tienen una posibilidad de torre B1, presionando en la columna, ¿verdad? Pero también tienen una jugada intermedia muy bonita, que es caballo A4. La idea es entrar en B6, ¿verdad? Entonces, bueno, acá contra alfil A4, las blancas juegan torre por A4, muy probablemente el caballo se tenga que retirar, y ahora las blancas juegan C4. Y esto me hace acordar de las ideas del gambito Volga. O sea, el blanco va a enrocar, va a poner sus torres en la columna B, y bueno, el negro ahí va a tener que defenderse. Y el tema que tienen las negras también muy importante, que se quedaron con su alfil malo. O sea que podríamos decir que podría haber algo de compensación. Es una idea que estaba ahí a flor de piel, pero que con A3 fue solamente una mague, ¿no? Porque después de F4 el blanco se tira para jugar ese flanco, y las negras juegan caballo caballo D4. El blanco acá hace una jugada un poquitito extraña, pero tendría sentido si va a jugar B4. Parecía mucho más natural enrocarse, por supuesto. Dama C7 por parte de las negras, y acá el blanco prepara el B4, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque seguramente vio que había presión aquí. Entonces hace la jugada alfil por D4, lo cual parece ser un desliz bastante grave. Ahora vamos a ver por qué. La jugada natural acá en estas posiciones es jugar caballo D1 para cederle el lugar al peón de C3, de C2, para poderlo poner en C3. Esto es lo normal en las posiciones cerradas. Porque ¿qué pasa? Al jugar alfil por D4, el caballo ahora queda en una posición comiendo pasto, no tiene un lugar muy feliz en F2, y además permite la presión en la columna C,
Y lo otro que, bueno, le falta el alfil de casillas negras ahora al blanco, ¿no? Se suponía que era su alfil bueno. Entonces ya de ahora en este momento ya el negro empieza a quedar un poquito mejor. Empieza a presionar por casillas negras, empieza a presionar sobre la columna C. Caballo F2, el blanco quiere llevar material a juego, ¿verdad? Rey H2. Empieza a acomodar otra vez, la dama va y viene por segunda vez, otra vez, parece que quisiera jugar de 5 el negro, pero no parece no ser muy conveniente tampoco. Y contra el alfil F3 lo hace, juega de 5 y el blanco acá tiene que tomar la decisión de capturar o no capturar. Capturar no tiene muchos. Gracias por el aviso, Benja. Capturar no tiene mucho sentido porque el caballo se acomodaría libremente después en la casilla de 3, o sea que no tiene buena pinta eso, ¿verdad? Entonces tiene que quedarse quieto, juega torre G1, se captura en E4, el blanco captura de peón, la opción era capturar de caballo, ¿verdad? Ahí contra eso seguramente capaz no le gustaba algunas ideas de caballo de 5, que si no viene ahora puede venir más adelante. Por eso comen de peón, torre F a D8, empiezan a hacer un poquito de presión ahí en el centro del tablero. El blanco hace una jugada de paso, las negras, bueno, también hacen una jugada de paso. El blanco tiene muy enredadas las piezas, ¿sí? Caballo G1 es una jugada un poco extraña. Alfil se va, pierde un tiempito ahí, pero abre la columna, comen y caballo de 3, ¿no? Entra con ganancia de tiempo y acá el negro increíblemente propone el cambio de dama, ¿no? Una jugada que sorprende un poquito, ¿sí? Lo más natural parecía volver a C7 donde estaba muy bien y encima presionaba sobre G3 con alguna idea de H4, pero al jugar dama 5 propone el cambio de damas y el blanco por alguna razón extraña no lo acepta, juega dama E2. ¿Qué pasaba si el cambio de dama? ¿Tan bueno era el cambio de dama y dejar los peones enemigos doblados de esta forma? La verdad que es una jugada un poco extraña dejarse cambiar así y encima doblarse de peones. Pero no se ve cuál es el plan de las negras acá. Porque C2 está súper defendido, B2 también. El blanco es más, acá el blanco ya empieza a tener posibilidad de liberar el juego, por ejemplo, ¿verdad? Porque el peón este H5 está en el aire, o sea, se podría jugar E5, obligando prácticamente a jugar alfil. Bueno, tiene caballo de 5, pero significaría perder el peón de H5 por más que el caballo venga de 3. Y en esta variante no solamente tiene caballo F3, sino peón por que toca el alfil. Entonces contra alfil G2, peón por alfil, acá las negras tendrían que salvar la torre, rey por torre por E7, y esta posición creo que no es buena para las negras. Más allá de que, bueno, tiene una posición abierta para las torres, ¿verdad? Están iguales de material, al menos matemáticamente hablando. Pero no se ve que digan que acá las negras pueden forzar. Y la otra línea que les mostraba, que les decía, mejor dicho, caballo de 5, se está cayendo el peón de H5 y el negro tendría que sacrificar ese peón para poder jugar activo, ¿verdad? Bueno, por alguna razón acá el blanco no decidió cambiar damas y ahora las negras retoman por las suyas, ¿no? Empiezan a acomodar un poquito las piezas y acá un pequeño desliz de las negras. Fíjense que el que está apurado de tiempo es el blanco, ¿no? Consumió mucho tiempo, una hora, un minuto le queda, mientras que 20 minutos le queda a las negras. Estamos en la jugada 27 y capaz que eso jugó en contra, porque a las negras al jugar torre 8 permite otra vez la misma idea que le decía hoy, ¿no? E5 toca el alfil y toca el caballo. La única que hay es caballo de 5, porque, bueno, no es que sea la única, pero después de alfil por, caballo por, se toca la dama y se toca el caballo, o sea, se pierde piezas. Por eso decía que no es que sea única, pero sí deja a las negras totalmente inferior, ¿no? Y contra caballo de 5, acá las blancas tenían la jugada posicional, alfil E4, ¿correcto? O la jugada más incisiva que era H4, lo cual hace que la dama se tenga que mover y la pregunta es a dónde. Supongamos que se mueve a F5, las blancas pueden acomodar la torre, pueden jugar alfil E4, ¿verdad? No me cae tan bien comer en H5 porque el caballo ahí sí podría saltar a E3. Y otra jugada como tipo dama H3, H6 lo mismo, ¿no? Las blancas empiezan a acomodarse, van a poner el alfil en E4 y parecería que las blancas se empiezan a quedar con algunas ideas, ¿no? El caballo puede resucitar por vía H3, etcétera.
Momento importante, pero en el apuro de tiempo las blancas jugaron al revés, jugaron H4, dama H6, acá las negras se perdieron una buena oportunidad de quedarse con el alfil de casillas claras, porque después caballo G4, que estaba medio claro que había que jugar alfil G4, pero se entraba en un final que quizás no quiso adentrarse el maestro Facundo. Después de caballo H3, alfil D6, y acá, bueno, acá ahora sí, con muy poco tiempo en el reloj, el blanco omite caballo G5 que mantenía la igualdad, juega dama F2 y ahora las negras juegan combinando, ¿no? Juegan alfil E4, caballo G4 era la misma idea que habíamos visto hoy, y bueno, y acá está en problema, ¿no? Se cae ese peoncito y la posición ahora está totalmente inferior para las blancas. Por más que ahora recuperan un poco la actividad de las piezas, en realidad acá el negro se pierde una buena oportunidad, que era jugar D3 para meterse con la torre en primera, porque no se podía comer ese peón. Alfil E5, se acomoda un poco las piezas, acá el negro afloja un poquito. Sí, increíblemente las negras empiezan a jugar un poco peor cuando el blanco tiene menos tiempo, pero era entendible porque al blanco le quedaba muy poco tiempo. Parece ser que después de caballo E5, caballo E5 y caballo G5 todavía las blancas tenían pataleo, porque se viene, después de acomodar el rey, se venía el apretar al peón de la casilla D4. Bueno, en apuro de tiempo el blanco jugó el caballo por este lado, y bueno, acá se cayó mucha fruta en el flanco rey, son muchos peones, y tras algunos movimientos y algunos otros cambios, las negras jugaron G5 y bueno, no había forma de frenar esa avalancha de peones que se viene con F4, con G4 primero, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la última partida de la ronda número 9.